A lo largo de la historia, ciertos poderes políticos, económicos, incluso religiosos, han querido dominar a las masas y ganar adeptos hacia su causa. Pues esta es la historia del ser humano. Por ejemplo, la palabra favorita de estos poderes es crisis. Cuando una persona escucha crisis o hay recesión económica mundial, la mayoría de personas entran en angustia, entran en pánico, en miedo y actúan obviamente movidos por sus emociones. Una persona que cree que está en crisis, pues no va a poder desarrollarse, más bien va a abstenerse de gastar o de invertir su dinero y no va a conseguir crecer, expandirse. Otra de las frases favoritas o de los miedos que inducen a la gente es la enfermedad. Es una pandemia, por ejemplo. Ay, todas las personas entran en miedo, en angustia, utilizan tapabocas, van y corren hacia la única solución posible, que es una vacuna experimental. Bueno, no quiero entrar en detalles, obviamente, por diferentes factores, pero yo quiero que ustedes entiendan que vivimos en un universo mental y son nuestros pensamientos los que crean nuestra vida. Y obviamente esos poderes políticos, económicos y hasta religiosos, podría decirlo, intentan dominar a las personas sabiendo que somos creadores de nuestra vida a través del miedo, a través de infundirnos noticias negativas. Decía Maquiavelo, quien sea, a ver, quien domine el miedo de la gente se convertirá en el amo de sus almas. Nicolás Maquiavelo, que por ahí pues estuvo enrolado por el siglo XVI, me parece, con algún asunto político en Francia. Sin embargo, no le fue bien, bueno, pero vio de cerca, pues de ese tema, ¿no? Vio de cerca, perdón, un segundito, ¿ya? Cómo en ese entonces también los gobiernos infundían miedo para ganarse el respeto de sus súbditos. Entonces, si nosotros vivimos en un universo mental, nuestros pensamientos crean nuestra vida, pero no solamente eso, sino que nosotros vivimos pues en un universo compartido, para que usted me entienda. Como decía Carl Gustav Jung, es el inconsciente colectivo. O otras personas dicen que se trata de un trance hipnótico colectivo. Y es que la verdad muchas personas están dormidas, dejándose llevar por lo que diga la gente, por lo que digan las noticias, por lo que digan precisamente estos poderes políticos, económicos y religiosos. Nos dejamos llevar, nos dejamos asustar. Y de esa manera, cuando nosotros nos dejamos influir o influenciar por las noticias negativas del entorno, estamos cayendo a merced de estas personas. Miren, ¿cómo se propaga ese miedo? Quiero darles algunos datos, ¿verdad? Que pues a través del estudio, a través de la búsqueda incesante de sabiduría y conocimiento, me llegó. A diferencia de la genética, que estudia las estructuras físicas y de energía en el cuerpo, pues la memética, ¿sí? La memética estudia, estudia el gen. A ver, la genética estudia el gen y la memética estudia los memes, que es la unidad de pensamiento, ¿sí? La unidad de pensamiento. Ahora bien, hubieron varios psicoanalistas que se dedicaron al estudio de la mente humana. Por ejemplo, quiero citar a Richard Dawkins, etólogo de la Universidad de Oxford. En 1976, él inventó este término para referirse a las unidades de pensamiento que pueden transferirse de una mente a otra mente. Esta información puede ser recibida por una mente y transferida a otras mentes, provocando una propagación masiva de un código mental. Nosotros utilizamos la palabra meme para diferenciar o para relacionarle con una imagen graciosa o qué sé yo, pues una imagen que causó un efecto en determinado momento en un país. Pero ese meme se propaga.
¿sí? Se propaga, se transfiere, se comparte con todos sus contactos. Y efectivamente, este científico, Richard Dawkins, nos habla de que nuestra mente tiene esa facultad de transmitirse pensamientos de una persona como si fuera un miedo. Que se propaga, ¿no? Como si fuera una pandemia que se propagó, aún incluso si se cerraron las fronteras de ese país. Ahora entendemos, no, ay, pero es que aquí las fronteras estaban cerradas, ¿cómo así entró ese virus a mi país? ¿Verdad? Ustedes ya van entendiendo lo poderoso que es nuestra mente. Tenemos de verdad por decirlo de alguna forma, no tenemos una máquina, tenemos un órgano, es como vaya, es un computador cuántico extraordinario en nuestra cabeza que tiene infinidad de posibilidades y de alcances. Nuestro pensamiento se propaga. No sé si les ha pasado. Vamos a citar algún ejemplo práctico y común. Cuando usted está pensando en una persona, no sé por qué amaneció pensando en una persona y lo piensa, recibe noticias de esa persona, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su mente se está conectando a unos niveles que usted no puede verlos. Sus pensamientos son energía y esa energía usted no puede percibirla. Se puede medir el rastro del pensamiento, eso sí, porque es energía eléctrica y con algunos electrodos nosotros podemos medir, pero no podemos verla. Sin embargo, pues esto es asombroso que nuestra capacidad mental tiene, esa facultad de transferir nuestros pensamientos independientemente de su entorno, independientemente de si usted vive en una casa amurallada, no está con acero reforzado, qué sé yo, con concreto, con una estructura sólida, sus pensamientos atraviesan, ¿sí?, esa estructura y se conecta, qué sé yo, con vibraciones que están vibrando en la misma frecuencia. Entonces, cuando usted piensa en una persona, pues no pasa mucho tiempo que usted recibe la noticia. Una frase que solemos decir aquí en mi país es, hablando del rey de Roma, ¿verdad? Hablando del rey de Roma, mira, justo estábamos pensando en ti y apareces. ¡Qué casualidad! Decimos, pero esto no es casualidad. En el universo no existen casualidades, es causalidad. Entonces, volviendo al tema de la memética, los memes son difíciles de quitar en una persona porque se han convertido en lo que esa persona cree que es. Y a lo largo de la historia han habido poderes políticos, económicos, religiosos, que se han empeñado a hacernos creer ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a decir en este marzo. En realidad no va a pasar nada. Siempre y cuando usted mantenga sus pensamientos hacia lo positivo y no se deje contaminar, no se deje contagiar del entorno, porque el entorno es tan negativo y, como podemos darnos cuenta, tiene su origen científico, ¿no? Son memes que se van propagando no solamente de generación en generación. Sigmund Freud, el gran psicólogo que se dedicó a estudiar la mente, de hecho, pues maestro o mentor de Carl Gustav Jung, decía que nuestro inconsciente es inconsciente personal, inconsciente familiar y inconsciente social. Es decir, no solamente lidiamos con nuestras creencias, no solamente lidiamos con esos virus mentales que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, sino que también pues heredamos, ¿sí?, de nuestra familia, de nuestro clan, de nuestros ancestros, heredamos la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar de ellos. Y también existe un inconsciente social o el inconsciente colectivo, como dijo su discípulo Carl Gustav Jung. Y ese inconsciente social o ese inconsciente colectivo, pues tiene su propia memoria,
¿sí? Tiene su propia memoria, a pesar de que han pasado más de 2025 años, seguimos recordando las creencias de Jesús, por ejemplo, las enseñanzas del mejor maestro de toda la historia. Ese inconsciente tiene memoria. Podemos identificar ese inconsciente, un inconsciente social, por ejemplo, las costumbres que tiene un país. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo del inconsciente social. Las costumbres que tiene un país es la manera de sentir, de actuar. Por ejemplo, celebran, qué sé yo, se me ocurre decirles, en el mes de marzo nosotros celebramos el Día de la Independencia. ¡Ay! Y todas las personas celebran. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque eso tiene historia, es el bagaje histórico de acontecimientos que ha vivido ese país, ese estado, esa nación, ¿sí? Y como se dan cuenta, pues se va reforzando de generación en generación. Lo mismo sucede con nuestra familia, ¿no? ¿Cuántas personas nos han dicho, ay, es que esto me enseñó mi madre o esto me enseñó mi abuela? Y ha venido de generación en generación en generación. Pero usted no sabe si de pronto esas creencias que adoptó o esa manera de pensar está equivocada. Les voy a dar un ejemplo. Recuerdo una persona que pues elaboraba, vamos a decirlo, tortas, tortillas, no sé cómo lo llamen en su país. Bueno, pues de harina, ¿no? De harina. Y tenía la costumbre de hacer tortas, harina en un sartén. Pero cada vez que servía al plato, ella siempre recortaba las esquinas. Pues su esposo le preguntó, pero amor, ¿por qué cortas las esquinas? Dijo, no sé, ese es el secreto que me enseñó mi madre. Su madre todavía vivía, obviamente, y él no se quedó con esa inquietud y le preguntó a la madre, a su suegra, obviamente, y le dijo, suegrita, ¿por qué corta las esquinas de las tortas al momento de servir? Dijo, pues no sé, esa es una receta, es el secreto de mi madre. Y la abuelita todavía vivía. Así que un día fueron a visitar a la abuela y se acordó este señor que pues su esposa cortaba las tortas por las esquinas, su suegra también cortaba las tortillas por las esquinas y le dijo, oiga, abuelita, cuénteme algo, ¿por qué usted tiene la costumbre de recortar las tortas o tortillas, las esquinas al momento de servir? Y lo que dijo la abuelita, pues en realidad fue curioso. Dice, yo nunca he cortado las esquinas. Lo que pasa es que mi sartén se cayó y pues la esquina quedó media abollada. Quedaba la sensación como si cortara la esquina. Miren, ya hay tantas creencias, hay tantos modelos de pensamiento que nosotros hemos heredado a lo largo de la historia que pues nos lo creemos. ¿Por qué? Porque viene de mi padre, porque viene de mi abuela, porque viene de generación en generación. Pero ¿cuántas de esas creencias son verdades? ¿Cuántas de esos memes pues se han implantado aquí en su cabecita como si fueran virus mentales? ¿Cuántas veces usted se ha dejado llevar por lo que ha dicho la sociedad, por lo que ha dicho el entorno? Ese bagaje social y cultural que le ha dicho, por ejemplo, no, es que en este país no puedes progresar, es que las leyes son difíciles, no gastes a lo loco, el dinero no se da en maceta, tienes que trabajar duro si quieres ser alguien en la vida, o pon atención a las matemáticas que son difíciles. ¿Cuántas veces usted se ha dejado llevar, se ha dejado contaminar por lo que dicen muchas personas? Les decía, las frases típicas para someter a la población a un miedo es crisis. La palabra crisis. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando estaba en secundaria, nos estaban brindando una clase de economía y me decía, mi profesor me decía, pues la palabra crisis, de acuerdo a Marx, no existe. No existe la palabra crisis. La palabra crisis es un invento de las potencias mundiales para hacer que los países que están bajo su merced trabajen más. Se me quedó resonando y es que efectivamente eso es lo que sucede en la actualidad. ¿Cuántas personas actúan como si fueran marionetas de esos poderes? Inventan una vacuna y no es suficiente, inventan 2 vacunas, 3 vacunas, 4 vacunas y siguen con esa enfermedad.
por Dios, y las personas no despiertan, están en un trance hipnótico colectivo, dejándose llevar, pues, o están a merced del poder. ¿Sí? Es simplemente una idea soltada para que muchas personas crean en eso y se dejen llevar por el miedo, por el temor, por la angustia, por la preocupación. ¿Qué es lo que hace una persona cuando siente miedo? Cuando siente miedo, pues nuestra mente analiza la situación y empieza a segregar hormonas, ¿no?, que nos llevan a nosotros a paralizarnos, ¿no? Son acciones de lucha, huida o parálisis. Entonces, una persona que tiene esa sensación, no, es que estamos en crisis, es que estamos en pandemia, y cuidado con lo que nos dicen, ¿verdad? Porque pues ya nos van a decir que hay una gran recesión económica mundial. Nuestra mente recepta esa información, entra en miedo, y el miedo hace que una persona reaccione de una forma de pronto incoherente, no piensa porque se anula el pensamiento lógico y reacciona pues a lo animal, a lo instintivo. Nuestro cerebro reptiliano, que es el instintivo, pues toma el control y empezamos a hacer acciones que no se deben, ¿no? Entonces, familia, ¿qué va a suceder en marzo? Pues en realidad no va a suceder nada a menos que usted lo crea. ¿Puedes creer? Porque al que le cree le es posible. Vivimos dominados por la ley de la creencia. ¿Sí? Es un universo mental y usted crea con sus pensamientos. Usted decide qué tipo de pensamientos va a dejar que pues se llenen en su cabecita, ¿no? Es usted el que tiene el control, nadie más. Pero usted de cierta manera tiene que ser muy reservado con el tipo de pensamientos que deja entrar a su cabecita. Obtenga, alimente su mente de pensamientos positivos, de pensamientos de grandeza, de empoderamiento, pensamientos de que sí es posible, pensamientos de motivación, más no lo contrario. Deje de estar viendo malas noticias, deje de estar receptando chismes de las personas que no tienen nada bueno que contar. William James, quizás el padre de la psicología en Estados Unidos, dijo: el infierno que habremos de padecer en el futuro, del que habla la teología, no es peor que el infierno que nos creamos nosotros mismos en este mundo, generalmente modelando, nuestro carácter de manera equivocada. Nosotros tejemos nuestro destino, sea bueno o sea malo. Somos nosotros los que nos dejamos, ¿verdad?, tal vez seducir por las palabras que vienen del entorno. El hombre más sabio y más rico de la historia dijo un proverbio. Dijo así: cesa, hijo mío, de escuchar las voces que te hacen divagar de la razón. Y cuando nosotros nos dejamos absorber o nos dejamos convencer de las voces de otras personas, nosotros caemos en miedo, caemos en incertidumbre, caemos en negatividad. Y eso no nos permite pensar con claridad, sino más bien actuar con irresponsabilidad. Así que, familia, pues usted es el que tiene que asumir el control, usted es el que tiene que ponerse al mando de sus pensamientos, y usted es el que decide qué tipo de pensamientos quiere mantener en su cabecita, porque recuerda, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Así que no se deje llevar por malas noticias, no se deje llevar por malos comentarios, chismes y cosas negativas que no vienen al caso. Alimente su mente con cosas positivas. Espero que les haya gustado la instrucción del día de hoy. Si es así, pues no olviden suscribirse a mi canal para seguir reprogramando nuestra mente, y activen las notificaciones y la campanita para que el sistema les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Así nosotros vamos a estar alimentando nuestra mente de proteína mental, ¿sí? No se deje engañar, no se deje seducir
por esos poderes, ¿ok? Usted es el creador de su vida, el arquitecto de su destino. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Chao.